Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por conectaros hoy a este primer seminario de muchos que vamos a ir celebrando en FEAGAS. Primero, dar las gracias al CENSID de Badajoz por su colaboración y la preparación de los contenidos que se van a presentar hoy. En esta sesión se abordarán sus actuaciones en los programas de cría de razas bovinas amenazadas. Como ponentes contamos con Andrés Domingo, director del Censira, e Isaac Torrado, veterinario también del Censira de Badajoz. Os recordamos que este seminario se está siendo grabado y luego lo publicaremos en las redes de FEAGAS. Y asimismo, si tenéis alguna pregunta, abajo en el panel podéis utilizar el apartado de preguntas y respuestas, las dejáis escritas y luego al final del seminario las responderemos. Pues muchas gracias, Andrés, te cedo la palabra. Gracias, Teresa. Eh, bueno, en primer lugar, gracias a FEAGAS por contar con el Censira para poder contar o explicar la labor y las actuaciones que hacemos en apoyo, en este caso, de las razas autóctonas, las razas amenazadas. Y bueno, lo que venimos a contar hoy es un poco de las actuaciones nuestras. En primer lugar, o sea, el seminario está distribuido en tres partes y en primer lugar contaremos de manera general las actuaciones que hace el Censira con estas razas amenazadas. Luego profundizaremos en el control de rendimientos con ecografía de carne y por último hablaremos de un caso concreto de la ampliación de un proyecto que teníamos de ampliación del banco de gemoplasma de la raza Cardera andaluza como ejemplo de actuación en materia de reproducción animal. Bueno, aquí estoy viendo que todavía estoy poniendo la fecha de 2025, es 14 de enero de 2026. Bueno, antes de empezar con las actuaciones que hace Censira, conviene explicar un poco de la historia del centro, desde su creación en el año 31 como estación pecuaria, en la que se crearon varias estaciones a nivel nacional, y en el que poco a poco el Censira se iba especializando en reproducción como Instituto Nacional de Inseminación Artificial. Tenemos que tener en cuenta que en esta época pues, las técnicas de reproducción no estaban muy avanzadas, no existían las comunidades autónomas y por lo tanto todo se tenía a nivel nacional y un poco la administración se encargaba de esa difusión de esas técnicas. Más adelante también se insistió en el registro lanero y ahí el Censida Badajoz pues, también tuvo bastante, o sea, un papel preponderante en la toma de muestras y en la selección de esos animales. Y comenzaron en los años 50 la introducción de razas extranjeras de otros lugares en las que eran más productivas, tanto de actitud cárnica como actitud lechera, en el caso de los sementales bovinos. Y bueno, también pongo ahí el ejemplo de cerdos Duroc, que también llegaron los primeros aquí a Extremadura, o el merino precoz o el merino de continental, de europeo, que era más cárnico y todo eso pues propició a que, en este caso, las estaciones pecuarias se encargaran también de introducir estas razas y difundirlas. Cosa que, como iremos viendo en la evolución de las funciones y las actuaciones del centro, ha ido cambiando y ahora estamos más enfocados, aunque también seguimos trabajando con razas foráneas, pero también más enfocados con razas autóctonas y sobre todo a la conservación. En el año 72 ya se crea como Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal, junto con otros 8 centros, que son los que nombramos aquí a nivel nacional, en el que, bueno, aparte del centro, pues tienen como unas instalaciones satélite. En el caso de Badajoz, también el de Hinojosa del Duque, en Córdoba, se integra en el Censira y cada uno de ellos tendrá una función concreta. Aquí vemos las funciones que tenían todos los Censira y a cada uno tenía asignado funciones pues, para razas concretas. En el caso de Badajoz, para razas bovinas de carne que llegaban en aquellos momentos, como era Limousin y Charolais, y por eso incluso Flevic tenemos congelados toros de aquella época. Luego la merina y tipo merina. Con tipo merina, pues ya estamos metiendo pues, todo lo que es el merino precoz, Ile-de-France, flecha, etcétera. Y luego ya el porcino, tanto ibérico como el cerdo duro que mantenemos en la actualidad. Y bueno, por curiosidad pongo también de nuestro Censira qué misiones o qué razas tenían encargadas. ¿Cuál era la función de los Censira en aquella época? Bueno, pues eran los núcleos de control, de comprobación de rendimientos, es decir, los centros de testaje que se realizan, o sea, que actúan en la actualidad, son los herederos un poco de esos núcleos de control.
Las valoraciones genético-funcionales que se hacían en aquella época, que ahora los hacen los centros cualificados de genética, es decir, que eso ya no lo hace la administración, sino que suelen ser universidades o empresas privadas eh, que con las que cuentan las asociaciones, y luego el control de las asociaciones. Este control de las asociaciones se hace a través de los inspectores de raza, que eran funcionarios adscritos a los Censira. Aparte también el control oficial lechero. ¿Por qué se queda solo con estas funciones? Porque en el año 73, con el cambio de normativa, es cuando los libros genealógicos ya no son llevados directamente por la administración, sino que se crean asociaciones de criadores para que lleven esos registros, esos libros genealógicos, y los Censira son un complemento de esas asociaciones. Y así es como estamos en la actualidad, que los Censira seguimos siendo un complemento de esas asociaciones para poder desarrollar los programas de cría. Ya en el año 84, con la transferencia de las comunidades autónomas, pues el Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal de Badajoz se quedó como Centro de Selección y Reproducción, es decir, perdimos el apelativo de nacional, aunque el acrónimo sigue siendo el mismo de Censira. Y bueno, la puerta, también como curiosidad, se sigue manteniendo, aunque esté restaurada, y se iba manteniendo esa esencia de esos años. El CENSIR en la actualidad, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues la conservación, mejora y fomento de nuestras razas ganaderas. En este caso coincide totalmente con el objetivo del Plan Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de Razas Ganaderas, regulado por el Real Decreto 45/2019. Esta es nuestra instalación principal, bueno, el edificio donde están los laboratorios principales y los toros donantes. Estamos ubicados en la misma ciudad de Badajoz, una parte urbanizable y otra parte que es agrícola, es decir, en la misma capital de la provincia. Y bueno, aquí pongo un breve vídeo para que veamos un resumen rápido de las actuaciones y hacerlo un poco más dinámico. Creo que tiene música, entonces no voy a poder ir explicando, pero bueno, se trata de los animales donantes de distintas razas que tenemos en el centro de recogida de semen. Luego hay centro de testaje, que toman las medidas, el control de rendimientos. Out to see a cave. Sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and by the cloud. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Have me stare. Up straight in the sun. No need and stay a wonderful, wonderful life. No need to laugh and fight. It's a wonderful, wonderful life. Bueno, simplemente para el que se haya incorporado más tarde, que no se ha perdido nada, simplemente el vídeo. Bueno, ahí se resumen las actuaciones que podemos dividir en tres bloques. Actuaciones de conservación de razas, actuaciones de reproducción animal y actuaciones de selección o valoración de reproductores. Vamos a ir desgranando cada una de ellas, enfocándonos sobre todo en el bovino de razas amenazadas. ¿Vale? Entonces, en cuanto a conservación de razas, ¿cómo lo hacemos? Con una conservación in vivo, que sería con núcleos de conservación, según la FAO sería in vivo ex situ, es decir, en un lugar en el que no se desarrollan esas razas, porque in situ sería en las explotaciones de los ganaderos. Entonces, mantenemos núcleos de conservación de la raza, en caso de ovino, de merino negro, de la blanca cacereña, de cabra retinta, cabra verata, el del burro andaluz, de la gallina extremeña azul y del cerdo de raza Duroc. Todos son razas amenazadas, excepto la raza Duroc, pero la mantenemos como una raza en peligro de extinción o una raza amenazada porque es un núcleo que procede de los primeros duros que llegaron en los años 60 y en los que priorizamos también los apareamientos por mínima consanguinidad utilizando inseminación artificial con berracos que se congelaron hace unos años. Con nuestro núcleo de conservación de blanca cacereña, pues obtenemos animales que van a ser donantes de material genético, tanto de embriones como de semen, y también animales vivos que luego, pues a través de subastas, se distribuyen entre los ganaderos.
Y de esa manera, pues bajo el criterio también de mínima consanguinidad, hacemos los apareamientos y obtenemos ese material y esos animales. La conservación in vitro se realiza a través del banco de germoplasma que tenemos, en el que están los distintos centros de reproducción, tanto de recogida de semen bovino y de embriones de bovinos. El de abajo, el de centro de recogida de semen de ovino y caprino, a la derecha de equino y arriba a la derecha de porcino. Y ahí ponemos un resumen un poco del número de dosis, el número de razas y donantes que hay de cada uno de esos bancos. Esto nos lleva a la siguiente actividad, que sería la de reproducción animal. La de reproducción animal que tenemos en distintos centros autorizados, cada uno para su especie, eh, los cuales están autorizados a nivel comunitario, conforme a la normativa actual, el Real Decreto 429/2022, en el que tenemos el centro de recogida de semen de bovino. Aquí pongo el ejemplo de colaboración con la Asociación de Ganado Berrendo, o el de ovino y caprino con la Asociación de Florida, de la cabra florida, o en el caso del centro de recogida de semen de porcino con Aeceriber, en el caso ibérico, o en el de equino, en el que tenemos una parada de sementales con distintos convenios de colaboración, con distintas asociaciones, como vemos, bueno, aparte de Yeguada Militar, con Anglo-Árabe, con Hispano-Árabe, con Caballo Español, con el Hierro de la Cartuja, es decir, bueno, incluso con Potoca, con el asno andaluz, es decir, con distintas asociaciones de criadores que traen aquí los caballos y se dan tanto dosis en fresco como en congelado. En el caso del equipo de transferencia de embriones, aquí es una vaca retinta la que se está haciendo el lavado, pero pongo el ejemplo de la Asociación de Criadores de Carne Andaluza, que veremos luego la exposición en la siguiente charla. Y luego el 06, que es el centro para las excepciones. Aquí vemos la recogida de un toro de Lidia, que pongo el ejemplo de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en la que se está obteniendo material genético en explotación, porque es el de la excepción para obtener material genético en ganaderías, es decir, son animales donantes, pero no residentes en el Censira, sino en su explotación. Y lo tenemos tanto para bovino como para ovino caprino. En el caso de razas amenazadas, pues normalmente son el centro de recogida de semen de bovino. Traemos los machos donantes, se hacen unas 2.000 dosis por animal y, como digo, si es en explotación sería a nivel nacional, si son toros residentes sería intracomunitario, y también podemos hacer protocolos a terceros países. En el caso del bovino retinto, pues hemos hecho protocolos para exportar a México o para exportar a Argentina ahora en la actualidad. Y aquí vemos desde el año 73, en el que se iban haciendo esas dosis seminales, pues vemos de mentales tanto de limusín, por lo que veíamos al principio, porque el Censira de Badajoz estaba encargado de la difusión de esas razas cárnicas, como también de blanca cacereña o de raza retinta. Aquí vemos también frisona, bueno, y las razas que veíamos a continuación. Es decir, una producción de semen desde esos años, lo que nos permite también utilizar esas dosis congeladas, por ejemplo, de blanca cacereña, para aumentar la diversidad genética ahora cuando inseminamos nuestro rebaño, nuestro núcleo de conservación. En el equipo de transferencia de embriones, también pongo el ejemplo, en este caso la vaca retinta, que se llevan haciendo embriones, aquí ponemos desde el año 1992, de raza retinta, de blanca cacereña, y bueno, en la actualidad, pues aparte de estas razas, también lo hacemos de raza berrenda, de cárdena andaluza, como comentaremos en la siguiente charla, o incluso de raza pajuna. Ahora estamos haciendo también aspiración folicular para hacer fecundación in vitro, aunque no lo hacemos en nuestro laboratorio, se hace en un laboratorio externo. Y bueno, aquí como curiosidad, pues animales de raza pajuna, de raza cárdena, y aquí vemos pues cómo hemos utilizado la blanca cacereña, en este caso, como receptora de cárdena andaluza. Es decir, tanto hacemos lavado como también transferencia de embriones. Aquí vemos también una blanca cacereña actuando como receptora de embriones de retinto, o una retinta, en este caso, actuando como receptora de embriones de una raza extranjera, de limusín, raza integrada, perdón. Nuestro banco de germoplasma también es una de las funciones que hacemos dentro de la parte de reproducción, en el que, bueno, lo hemos visto anteriormente, que hacemos envíos directamente al Banco Nacional de Germoplasma, un envío anual, y luego estas dosis pues también pueden servir para investigación, como es la Universidad de Córdoba, que de vez en cuando solicita dosis, y todo eso pues también hace que el progreso genético pues sea mayor.
Y luego hay otras actividades de reproducción que ya no son las propias que se hacen en el centro como tal, como pueden ser espermiogramas que se hacen en el testaje, de veterinarios que nos traen para ver el eyaculados aquí en el Censira, diagnóstico de gestación, sincronización de la ovulación, es decir, una serie de actuaciones que no necesariamente se hacen en los centros de reproducción y que también realizamos en razas amenazadas en colaboración con las asociaciones, como en este caso en la Asociación de Retinto, en la que se hace inseminación artificial de unos 150 animales al año en distintas ganaderías para la conexión entre ganaderías. Pasamos, una vez visto el bloque de conservación y de reproducción, vemos el bloque de valoración de reproductores, en el que tenemos varios centros de testaje que iremos hablando de cada uno y nos centraremos sobre todo en el de razas de bovino amenazadas. El centro de testaje porcino, pues es simplemente para nuestra explotación, es decir, no está abierto a otras ganaderías y es en el que se hace tanto el control de rendimientos por nacimientos, destetados, como también viendo el perímetro de caña y la ecografía de calidad de carne, como vemos aquí y de lo que nos hablará nuestro compañero Isaac más adelante. En el centro de testaje ovino tenemos dos modalidades. Uno, por control de rendimientos individual, en el que se va mirando la ganancia media diaria, las medidas morfométricas, se toma la muestra de lana y la calificación morfológica, que actualmente lo hacemos con la Asociación de Criadores de Ganado Merino, y con ello se elabora luego un catálogo de sementales en el que va viendo bueno, las distintas medidas de perímetro torácico, escrotal, la calidad de lana que también aparece aquí, la calificación morfológica, y con eso bueno, pues ya va a las ferias o a subasta. Y luego tenemos un centro de testaje por descendencia en el que vienen los machos, cubren nuestras hembras, tenemos un rebaño de unas 1000 ovejas y los borregos luego se pesan al nacimiento, a los 30 días al sacrificio y de esa manera vemos los rendimientos. Eso lo hacemos con razas de ovinos precoces en colaboración con la Asociación de Criadores de Ovinos Precoces para ver el rendimiento de esos machos con el cruce de ovejas de raza merina. De centro de testaje de bovino de machos no me voy a entretener mucho porque hablará Isaac en profundidad, pero bueno, es un centro de testaje en el que, bajo los criterios del ICAR, realizamos un control de rendimientos de ganancia media diaria, del índice de conversión y medidas morfométricas como perímetro escrotal, perímetro torácico y al que se une también la toma de muestras perdón, la toma de muestras, no, la toma de medidas de ecografía de calidad de carne. Y bueno, esto se lleva haciendo pues igual desde los años 90 y aquí vemos una serie de cómo se hacía el testaje en la antigüedad. Aquí vemos cómo cada animal se medía tanto el concentrado como la paja y simplemente vemos también, lo añado para luego que sirva de introducción para la siguiente charla, cómo se hacían también, se empezaron a hacer las ecografías de calidad de carne. Luego tenemos también un centro de testaje bovino de hembras, en el que las asociaciones de blanca cacereña, de raza retinta y de berrenda, tanto en negro como en colorado, nos traen unas hembras en las que se van midiendo la ganancia media diaria, se toman esas medidas morfométricas de manera seriada y se va teniendo en cuenta la actividad ovárica para saber cuándo tienen actividad ovárica y cuándo estos animales empiezan a salir a celo, o tendrían actitud ya para cubrición y se realizan inseminaciones artificiales siempre en coordinación con las asociaciones de criadores que son las que eligen qué animal o qué toro se empareja con cada hembra y las fechas de cubrición también para que a los ganaderos les sea interesante. Y aquí, bueno, vemos una imagen de las hembras que normalmente están en condiciones de extensivo, es decir, están en las praderas que hay aquí en el Censira y se van manejando pues, para esos tratamientos y para esas medidas que se van haciendo. Y hasta aquí es la charla o mi intervención sobre las actuaciones de programas de cría, en la que, insisto, el Censira de Badajoz trabaja con las asociaciones de criadores, que para eso existen unos convenios, en desarrollar ese programa de cría en base a esas actuaciones tanto de conservación como de reproducción y de selección. No sé si las preguntas, Teresa, luego las irán poniendo en el chat Sí, o lo vamos a finalizaré. esperarnos presentar todo si queréis y luego al final, cuando tengamos todo, vamos respondiendo. Perfecto, Gracias. perfecto. Pues sin más, doy paso a Isaac Torrado, veterinario también del Censira. Dejo de compartir para que puedas empezar tú cuando quieras. Venga, perfecto.